Muy buenas noches para todos. Buenas noches, sean todos bienvenidos al webinar en Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual pues el día de hoy estaremos dando como presentación al conferencista Jordan Rodríguez, en el cual pues solicitamos para todos ustedes, por favor, mantener sus micrófonos en silencio para dar pues escucha directamente al conferencista. Cualquier duda o inquietud que tengan correspondiente a la maestría, por favor recordar manifestarla a través del chat, a través de nuestra señal en vivo por el canal de YouTube. Y esperamos que puedan ser partícipes y a su vez pues poder contar con su apoyo y toda la disponibilidad de tiempo en ese webinar que tiene una duración de 1 hora y media. Muchas noches. Tengan buena noche. Sí, bueno, el doctor Jordan Rodríguez es doctor en ciencias técnicas, es ingeniero industrial, graduado en la Universidad Tecnológica de La Habana, en José Antonio Echevarría, anteriormente Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Economía y Factores Humanos. Es también miembro fundador de la Asociación de Investigación por Economía en Colombia. Es profesor a tiempo completo de la Universidad de Antioquia y también es profesor a tiempo parcial de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente. Tiene varias publicaciones científicas realizadas. Tiene una investigación que fue premio de la Academia de Ciencias de Cuba en su momento, cuando realizó la tesis doctoral, y actualmente realiza varios trabajos de investigación y de consultoría en el área de la economía en Colombia. Su presentación, entonces, a continuación, le cedemos la palabra al profesor Jordan Rodríguez. Muchísimas gracias por invitarme a a este webinar, esta oportunidad de poder comentarles sobre qué se puede hacer para introducir la economía. Voy compartiendo mi pantalla. Un momentico. Estoy aquí. Creo que ahí pueden ver mi pantalla. Listo. Perfecto. Déjenme mover aquí. Listo. Bueno, muchísimas gracias a la Universidad Autónoma por esta invitación, en especial al coordinador de la maestría, el profesor Ricardo Montero. Hoy, en aproximadamente unos 40 minutos, les voy a comentar sobre un tema que siempre es de mucha inquietud por parte de las personas que cuando empiezan a trabajar en los temas de economía, en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y es que, bueno, ¿qué se puede hacer para introducir la economía en la empresa? Como verán a continuación, les voy a mostrar una herramienta que nosotros hemos desarrollado y que hemos aplicado de manera exitosa en las aplicaciones en campo que hemos hecho y que seguramente va a ser de gran utilidad para ustedes a la hora de ver cómo pueden introducir, cómo pueden desarrollar, cómo pueden integrar la economía en cualquier organización en la que ustedes trabajen o en las cuales les brinden algún servicio de asesoría. Antes de empezar, quiero dejar claro un concepto que para muchos puede ser claro, para otros quizás no, pero siempre es bueno dejar un punto de partida importante sobre qué cosa es la ergonomía. Aquí pueden ver
a la izquierda de la diapositiva pueden ver aquí que tenemos un esquema que representa un sistema de trabajo. Es decir, esto es una representación de lo que sería un sistema de trabajo donde en el centro tenemos a las personas y esas personas interactúan con la tecnología, interactúan con un ambiente interno que puede ser iluminación, ruido, ventilación, frío, calor, vibraciones, todo ese tipo de aspectos del ambiente interno. También esas personas interactúan con un diseño organizacional. Pónganse ustedes en el lugar de estas personas y van a ver que ustedes van a interactuar, incluso en estos momentos donde están en sus casas o en el trabajo o donde estén, van a interactuar con un ambiente interno, van a estar interactuando con la tecnología, en este caso con la computadora, con la plataforma de conexión, con YouTube y con otras tecnologías que puedan tener en estos momentos, y también con los aspectos organizacionales. Bueno, a qué hora son las preguntas, cómo se van a realizar, y por tanto todos los sistemas de trabajo que sean abiertos, en este caso, van a tener una interacción con un ambiente externo. Ahora, ¿qué cosa es la ergonomía? Muy simple. La ergonomía es una disciplina y una profesión que se encarga de diseñar y evaluar los sistemas completos. Y aquí vamos a ver posteriormente, porque aquí estamos hablando de cómo insertar la economía en la organización. Aquí no estamos hablando de cómo vamos a insertar la economía y cómo la vamos a desarrollar en un puesto de trabajo, sino cómo la vamos a desarrollar de manera sistémica, de manera integral, en una organización, viéndola como un todo integrado. Por tanto, la economía no solamente se encarga de evaluar y diseñar los puestos, como vamos a ver posteriormente, sino que se encarga de evaluar y diseñar el sistema de trabajo completo, teniendo en cuenta todos estos aspectos que les he mencionado anteriormente. ¿Y cuál es la esencia? Diseñar y evaluar, pero tomando como eje central a las personas, y por tanto se deben de tener en cuenta las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas a la hora de evaluar y diseñar ese sistema de trabajo. Para algunos ya esto es algo que ya conocen, para otros les suena un poco raro porque siempre algunas personas piensan que la economía es puesto de trabajo, y el puesto de trabajo es una cosita pequeñita, pequeñita dentro del campo amplio que tiene la economía. ¿Qué ha pasado en Colombia específicamente? Miren aquí, en Colombia existe el decreto 1072 del 2015. En este decreto, aquí específicamente plantean que la ergonomía es el equivalente a la biomecánica, es decir, algo que realmente a veces me dan deseos de llorar, a veces me dan deseos de gritar, a veces sí, son tantas las sensaciones cuando veo este tipo de analogías entre la biomecánica y la economía, que obviamente la biomecánica es un componente pequeñito, muy chiquitico dentro de la economía, que tiene otros campos y otros temas que abordar. Pero para Colombia, en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, que está en la normativa oficial en Colombia, consideran a la economía como biomecánica. Esto se refleja de esta manera. Pueden ver entonces que el enfoque que tiene Colombia, sí, y quiero aclarar que estamos hablando del contexto colombiano, en este caso también hay otros países que tienen este mismo enfoque, porque obviamente es un enfoque realmente ya desactualizado totalmente, ¿no? Donde ven a la economía dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, consideran que la seguridad y salud en el trabajo es más amplia que la economía, cuando realmente, si hablamos así, realmente no es así. La economía tiene un campo mucho más amplio de aplicación, porque no solamente se aplica en el campo laboral, sino también en otras actividades de la vida diaria, y bueno, incluso hasta se aplica la economía también en temas aeroespaciales, bueno, envejecimiento. Hay muchos temas de economía que se van más allá del área ocupacional. Y esta es la visión actual que se tiene hoy en Colombia y en muchos países. Ahora, ¿cuál es la visión que debería ser la correcta, ¿no? No una visión de subordinación entre seguridad y economía, donde una es más importante o abarca una u otra, sino que la relación entre la economía y la seguridad y salud en el trabajo debería ser una visión de hermandad, de colaboración, de cooperación, dado que hay muchos temas que son temas que convergen tanto la economía como la seguridad, y por tanto esa cooperación, esa colaboración es muy importante. Y eso es uno de los aspectos que primero quiero dejarles claro en esta intervención, y es que la economía es una disciplina igual que la seguridad y salud en el trabajo, que cooperan y coinciden y convergen en muchos aspectos. ¿Qué pasa
en la práctica, ¿no? Sí, más allá de lo que conceptualmente sea, si uno está dentro de la otra, en la práctica, ¿qué pasa? Que cuando a alguien le hablan de economía, lo primero que le viene a la mente es este escenario. Un escenario donde básicamente le dicen a usted evaluación de puestos de trabajo. Y por tanto, vieron que cuando hablamos de sistema de trabajo, es un sistema muy amplio y por tanto el puesto es un componente pequeñito dentro del sistema, pero para muchas personas, cuando le hablan del tema de economía, se circunscriben, se focalizan totalmente en el puesto de trabajo. Y ese es un escenario que normalmente los que trabajamos los temas de economía le llamamos un enfoque microergonómico. Sin embargo, el enfoque que les voy a hablar hoy, y por eso es que el tema de la conferencia, sí, cómo podemos introducir, desarrollar, aplicar, integrar la economía en la empresa, no en el puesto, sino en la empresa como un todo para lograr un mayor impacto. Este sería entonces el enfoque macro, donde nosotros no hacemos la evaluación del puesto, sino que hacemos la evaluación de la organización como un todo. Hacemos la evaluación del sistema de trabajo. Y sobre eso es que les voy a hablar y les voy a proponer una herramienta que hemos desarrollado, como les decía al principio, y que hemos aplicado de manera exitosa y que les va a permitir a ustedes no hacer evaluaciones de puestos, sino evaluación ergonómica de la empresa completa. Hoy algunos de ustedes le preguntan, ¿sabe hacer una evaluación ergonómica? Y todo el mundo dice, ¿de puesto? No. En este caso vamos a ver una herramienta que les va a permitir evaluar la empresa. Lo he repetido en varias ocasiones porque seguramente algunos cuando escucharon el tema quizás tenían la expectativa que vamos a ver cómo se evalúan los puestos. Sí, ya hay muchos métodos, herramientas para eso. Esta herramienta, el método que les voy a presentar, va a permitir tener una visión global de la empresa. ¿Y esto en qué se traduce? Miren, el enfoque microeconómico es importante, es necesario y hay que hacerlo, evaluar los puestos, mejorar los puestos, pero el impacto que se logra solamente enfocándose en los aspectos micro es muy reducido. Y como pueden ver aquí, en el enfoque macro, en color morado, el impacto es mucho, mucho mayor. Por tanto, la recomendación es que se hagan evaluaciones macro que permitan entonces detectar en la empresa qué es lo que está pasando y a partir de ahí tomar estrategias concretas, específicas, que permitan introducir y desarrollar la economía. Ahora, ¿en qué grado las empresas son capaces de aprovechar los beneficios de la aplicación de la economía? Una pregunta interesante. Bueno, la economía trae muchas cosas buenas, puede mejorar la productividad, puede mejorar la seguridad, puede prevenir enfermedades, puede mejorar la calidad, puede mejorar el confort, el bienestar de los trabajadores. Pero bueno, ¿cómo las empresas o qué capacidad tienen las empresas o qué tan preparadas están las empresas realmente para poder utilizar la economía de manera adecuada y realmente lograr un impacto dentro de sus procesos? En la práctica, ¿qué nos ha pasado a partir de ir a consultoría, trabajos con los estudiantes, entrevistas con profesionales que trabajan en el campo de la economía y de la seguridad? Esto es lo que nos hemos encontrado, que las personas en muchos casos no sabían qué era la economía, porque decir que la economía es biomecánica, obviamente eso significa que no saber qué cosa es la economía. Su visión de la economía, en muchos casos, estaba limitada a las posturas y a las sillas, y como le digo yo a mis estudiantes, al famoso Kama Sutra ocupacional. Sí, todo el mundo piensa que economía es postura y movimiento. Y obviamente cuando empiezan a profundizar y estudiar se dan cuenta que el campo es mucho, mucho más amplio. Carencia de personal especializado. ¿Qué significa esto? Que hoy se puede encontrar en muchas empresas profesionales en seguridad y salud en el trabajo, pero profesionales con especialización, con maestría o con doctorado en economía realmente son muy, extremadamente escasos. Falta de registros e indicadores. Hoy algunas empresas registran enfermedades, registran accidentes, pero no registran indicadores que estén propiamente relacionados con temas de economía. En algunas sí, en otras no, pero es difícil encontrar una empresa que tenga un grupo de indicadores globales enfocados en economía que permitan ver los avances de monitoreo en estos aspectos. Pobre trabajo en equipo. Sí, hoy en algunos lugares nos hemos encontrado, y siempre digo en algunos, porque no en todos, no podemos decir en todos, pero sí en algunos, en algunos casos más, en otros menos, pero sí nos encontramos rasgos de esto que les estoy mencionando. Pobre trabajo en equipo. En muchas empresas de seguridad o de economía trabaja solo. ¿A qué me refiero? Él es el encargado de hacer esto y realmente a veces hay poca colaboración con otros profesionales
que realmente pueden aportar mucho en el análisis, en la evaluación y en las propuestas que se pueden realizar al respecto. Por tanto, hemos detectado de manera genérica, así en general, pobre trabajo en equipo. No estaba claro cómo integrar la economía con los aspectos organizacionales. Incluso los mismos gerentes, los mismos profesionales no tienen claro cómo se integra la economía con la parte organizacional. Si la economía es puesto, ¿cómo lo integro con lo otro? Bueno, ese tipo de dudas también se las pueden encontrar y nos las hemos encontrado nosotros durante las aplicaciones prácticas. Enfoque reactivo. Esto es algo que se menciona mucho en seguridad también y obviamente en economía. Y es que cuando tengo personas que se me están enfermando, cuando estoy teniendo muchos errores, cuando tengo una demanda, cuando hay quejas de los trabajadores, cuando hay presión del sindicato, cuando hay millones de cosas, es que empiezo a tratar de ver qué está pasando y cómo lo puedo mejorar. Básicamente eso es un enfoque reactivo. Por tanto, los enfoques reactivos traen como consecuencia que no se previenen las cosas y por tanto los costos y los efectos negativos por lo general son mucho mayores. Falta de compromiso de los directivos. Desafortunadamente, en una gran cantidad de empresas, los temas de economía y de seguridad se ven estrechamente vinculados al cumplimiento de normativas. Y por tanto, muchos directivos, si no se ven obligados a hacer determinadas actividades, aunque potencialmente tengan un impacto positivo en la organización, realmente no le dedican mucho esfuerzo. Y por tanto, en no todos los casos, pero en muchos casos, falta de compromiso con temas de economía, específicamente en las organizaciones. Poca participación de los trabajadores. Y aquí quiero aclarar una cosa. Preguntarle a un trabajador si le gusta algo o no le gusta, si está de acuerdo o no está de acuerdo con algo, eso está lejos, muy lejos de ser considerado participación real de los trabajadores. Y por tanto, al no considerarse la participación de los trabajadores, hay soluciones y aspectos que pudieran ser mejorados y que realmente no son tenidos en cuenta, dado que consideran en algunas ocasiones que los trabajadores no saben de lo que están hablando. Y ya se ha demostrado a lo largo de la historia que la participación de los trabajadores es muy importante y por tanto hay que señalarlo que hay una realmente poca participación de los trabajadores en una gran cantidad de empresas. Obviamente aquí estamos hablando de participación respecto a temas de economía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto, no? Dado que era muy, por estas razones que les mencioné anteriormente, era muy difícil introducir, aplicar y desarrollar la economía en las empresas porque teníamos un conjunto de factores que es como que usted tuviera la tierra, una tierra que no estuviera lo suficientemente abonada, una tierra que no estuviera con los nutrientes suficientes y por tanto usted quiere sembrar un arbolito y el arbolito o no crece o si crece, crece muy poco o se muere. Por tanto, las condiciones que habían en las empresas y que nos hemos encontrado muchas empresas que no son lo suficientemente fértiles, propicias, que permitan introducir la economía. Entonces, por eso era difícil realmente lograr desarrollo de economía. ¿Qué provocaba eso? ¿Qué efecto tenía directamente? Primero, que se prolongaran mucho los proyectos. ¿A qué me refería? Uno quería hacer un cambio, una intervención, una mejora, y en la práctica eso se demoraba meses cuando realmente podía haberse realizado en días o en menos tiempo, en menos meses. Y por tanto, esa extensión de proyectos, tiempo, energía, recursos, que realmente pudieran optimizarse, pero las condiciones en la empresa no facilitaban esos procesos. Además, nos dimos cuenta que era algo muy curioso, que en la medida que las empresas no tenían esos problemas o resolvían esos problemas que les había mencionado anteriormente y otros que no les mencioné, nos damos cuenta que era mucho más fácil poder lograr integrar, introducir, hacer mejoras, cambios y propuestas en las organizaciones. Por tanto, de esta forma nos dimos cuenta que las empresas tenían diferentes niveles de madurez. Voy a decirlo con otras palabras. Estaban más o menos preparadas algunas empresas que otras en dependencia de unos factores específicos a nivel de la organización. Y por tanto, los beneficios de aplicar la economía en las empresas que estaban más preparadas, que significa que tenían mayor nivel de madurez, era mucho más fácil, mucho más fructífero y se lograban mejores resultados. Piensen en las empresas que ustedes han ido en algún momento de su vida y verán cómo en algunas hacer temas de seguridad o economía, cómo en algunas avanzan mucho y hacen las cosas mucho más fácil, más rápido, todo es mucho mejor, y en otras muchos obstáculos. Lo que pasa es que a veces, ¿qué herramientas tenemos para darnos cuenta cuando la empresa tiene mejores condiciones, cuando no, qué hay que cambiar, qué hay que mejorar? Esas son las preguntas que normalmente nos deberíamos hacer y hoy vamos a ver una herramienta que es el modelo de madurez de ergonomía que les va a permitir a ustedes poder identificar esos factores y realmente desarrollar, introducir y aplicar la economía en nuestras organizaciones.
Ahora, ¿qué pasa con esto de la economía? La mayoría de las empresas, y yo digo la mayoría porque no se puede ser absoluto, la mayoría de las empresas empiezan y comienzan a pensar y a inquietarse, a interesarse por la economía, por lo general, cuando empiezan a tener muchas enfermedades, muchas demandas por enfermedades, y por lo general enfermedades musculoesqueléticas, que son las más, sí, las más prevalentes normalmente en los entornos laborales. Y por tanto, de esta forma, se ven un poco forzados a aplicar la economía buscando soluciones que lo puedan ayudar a minimizar estas enfermedades. Este es el escenario típico. No siempre es así, pero en muchos casos ocurre de esta manera. Ahora, las empresas no adoptan la economía de la noche a la mañana. ¿Qué significa? No es que usted ahora coge una varita mágica o la varita mágica de Sofía, la de los muñequitos de Disney, y dice, empresa X, aplique la economía e integre la economía de forma mágica. No. Esto es un proceso que ocurre de manera gradual. Ocurre producto de una maduración, como todo en la vida, ¿no? Como hemos evolucionado todos los seres humanos. Poco a poco vamos aprendiendo y por tanto eso mismo va ocurriendo en las organizaciones. Por tanto, este proceso ocurre normalmente a través de un proceso de maduración. Este proceso de maduración es muy importante conocer en qué etapa de ese proceso de maduración está la empresa. Es decir, en qué momento, en qué estado está, cuál es la situación actual de esa empresa con respecto a las condiciones que le permiten desarrollar, introducir y aplicar la economía, que no es otra cosa que el nivel de madurez en ergonomía que tiene esa empresa. Y por tanto, es importante saber en qué momento, en qué factores realmente se debe trabajar o menos para poder desarrollar la economía en las organizaciones. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es un modelo de madurez? Porque ya he empezado a introducir algunos términos que normalmente son nuevos o relativamente nuevos para los profesionales de la economía y la seguridad y salud en el trabajo. Un modelo de madurez es un mapa, sí, es una herramienta, un esquema que guía a la organización en la implementación de buenas prácticas. Básicamente lo voy a decir con palabras no tan científicas ni tan técnicas. Yo evalúo cómo está la empresa y detecto qué cosas realmente deberían mejorarse con respecto a un ideal. Si tengo un ideal, que son el nivel de madurez más alto, y a partir de ahí digo, tengo este nivel y cómo voy llegando ahí. Tranquilo que lo vamos a ir viendo, voy a poner ejemplos concretos para que vean cómo se realiza el proceso de evaluación y les voy a explicar concretamente la herramienta para que tengan claridad sobre lo que les estoy explicando. Ahora, ¿qué permiten los modelos de madurez en general? Cualquier modelo de madurez. El estado actual de desarrollo de una organización o proceso o negocio. ¿En qué estado actual de desarrollo está? Segundo, trazar, y miren esto que es importante, porque aquí estamos hablando de evaluar la organización desde el punto de vista de la economía, pero para trazar estrategias concretas, no para el discurso bonito, hay riesgo, no hay riesgo, está en este nivel, en el otro nivel, no, sino para decir exactamente qué se debe hacer en la organización para elevar el nivel de madurez de la organización específica que usted esté interviniendo, evaluando o trabajando. Identificar en qué áreas específicas se debe mejorar la empresa. Entonces, miren una pregunta que yo les hago a ustedes, que obviamente no tienen el micrófono abierto ni pueden hablar y no me pueden responder. Básicamente es, ¿qué ustedes harían para desarrollar la economía en sus empresas? Y muchos se pondrían a pensar, pero no tendrían claridad. Hoy van a ver una herramienta que les va a permitir a ustedes poder lograr eso de manera realmente técnica, específica, ordenada, planificada, metodológicamente, que les permita lograr eso. Ahora, como les decía, existen varios modelos de madurez en diferentes campos. Se han desarrollado para la gestión de proyectos, para el desarrollo de software, para el Business Process Management, para la gestión del conocimiento, para el desarrollo de los procesos y también para economía. Hay muy pocos modelos de madurez de economía. Este que les voy a presentar pudiera ser, si no es el primero o el segundo desarrollado en Latinoamérica y uno de los primeros a nivel mundial. Y por tanto, realmente, aunque ya no es nuevo porque se desarrolló hace varios años, es una herramienta relativamente nueva para los profesionales de la economía y la seguridad. Entonces, ya estamos hablando del plato fuerte de la conferencia, que sería el modelo de madurez de ergonomía. Aquí tienen varias publicaciones, si quieren le pueden tomar un pantallazo de estas diapositivas para que vean las fuentes donde pueden consultar posterior a esta conferencia
aunque después viene una sesión de preguntas donde pueden preguntar, obviamente, pero aquí tienen estos dos artículos en español y este artículo publicado en inglés. Entonces, ahí básicamente hay más bibliografía, pero estas son las tres bibliografías básicas del modelo donde pueden buscar información adicional. Entonces, este es el modelo. Ya estamos entrando en el plato fuerte. El modelo tiene 5 niveles. Ya, recuerden que un modelo es una representación abstracta de la realidad y por tanto estamos representando la realidad en 5 niveles. Estamos diciendo que todas las empresas se pueden clasificar en uno de estos 5 niveles y por tanto el objetivo del modelo es evaluar la capacidad de la empresa para introducir, aplicar y desarrollar la economía. Entonces, cuando decimos que una empresa en nivel 5, significa que la empresa tiene la mayor capacidad para introducir, aplicar y desarrollar la economía. Y cuando decimos que la empresa queda clasificada en un nivel 1 de desconocimiento, significa que la empresa realmente apenas está conociendo qué es la economía y tiene pocas capacidades, prácticamente ninguna capacidad de desarrollo, por lo menos en términos de economía. Ahora, yo les voy a ir hablando nivel por nivel, de manera muy breve, cuáles son las características fundamentales de las empresas ubicadas en nivel 1, nivel 2, 3, 4 y 5, los 5 niveles que tienen modelo. Le voy a dar algunas características generales. Aquí quiero destacar que puede ser que una empresa esté en nivel 2, pero tenga algunos rasgos de nivel 1 y tenga algunos rasgos de nivel 3. Obviamente ya después vamos a ver cómo hay herramientas que hemos desarrollado que permiten ubicar específicamente por cada uno de los factores del modelo en qué nivel está la organización. Empecemos con el nivel número 1. Una empresa en nivel número 1, por lo general, recuerden siempre esto, por lo general, desconocen qué es la economía. No entienden por qué tienen problemas relacionados con los factores humanos y con las personas en sus procesos productivos o de servicios. Por tanto, el modelo obviamente se aplica a empresas de producción, empresas de servicio, de cualquier tamaño, lo pueden aplicar. Y en ese tipo de empresas no tienen claro, no saben que la economía es una herramienta, si es un enfoque, es una profesión, una disciplina que les permitiría ayudar y resolver sus problemas. Por tanto, no tienen claro cómo la economía los puede ayudar. Este sería, de forma muy sintética, el panorama de una empresa ubicada en nivel 1. En nivel 2, ya reconocen que tienen problemas relacionados con el factor humano, que tienen problemas relacionados que tienen que ver con la economía. Muestran preocupación por los accidentes, por las enfermedades, y están pagando indemnizaciones, están gastando dinero, salario de los trabajadores porque están incapacitados, tienen problemas de calidad, así, ya empiezan a darse cuenta de ese tipo de cosas que les están afectando y que están relacionadas con las personas, con el factor humano. Buscan soluciones rápidas, ¿sí? Tratan de buscar algo rápido a sus problemas y comienzan a entender, empiezan a darse cuenta de cómo la economía potencialmente los puede ayudar a resolver esos problemas. Estas serían las características de una empresa en nivel 2. Pasamos al nivel 3. En general, las empresas ubicadas en este nivel reconocen que la economía es útil, ¿sí? Que les sirve para reducir las lesiones o enfermedades que están presentes en sus puestos, procesos ya de la empresa. Son realizadas pequeñas intervenciones, cambios, transformaciones desde el punto de vista de la economía y viendo a ver si sirven o no sirven. Es como una prueba de error, ¿no? Están probando si intervienen, cambia, mejora o no. Normalmente o se obtienen resultados positivos, pero de manera aislada. ¿Qué significa? Bueno, aquí dio resultados en este puesto, en esta actividad, en este proceso, en esta área, y van viendo cómo van probando poco a poco cómo la implementación de la economía los puede ir ayudando. Y el uso de la economía es limitado, ¿sí? Debido a la poca experiencia. Son empresas que están empezando a hacer intervenciones económicas y por tanto tienen poca experiencia y por tanto es limitado el impacto que pueden lograr. Pasamos al nivel número 4. En el nivel número 4, ya las empresas ubicadas en un nivel número 4 usan la economía de manera regular para prevenir accidentes, lesiones y mejorar su desempeño. Se desarrollan ya programas de economía, proyectos de economía ordenados, donde hay objetivos, hay recursos, se hacen planificaciones, hay un grupo de personas encargadas del proceso, hay una logística detrás de todo. Ya se reconoce cuál es el rol de un ergónomo, ya, porque eso todavía es una de las cosas que incluso tengo pensado hacer una conferencia sobre eso, para que la gente sepa qué es lo que hace un ergónomo en una empresa, cuál es su rol. Por lo tanto, ya en una empresa en nivel 4 sí tienen claro cuál es el rol del ergónomo y son replicadas y difundidas las buenas prácticas relacionadas con la economía. Así ya
han tenido buenas experiencias y por tanto las replican y las siguen reutilizando en otros procesos esas experiencias. Pasamos al nivel número 5 y último nivel de madurez o máximo nivel de madurez que puede obtener una organización. En este caso, básicamente es el nivel deseado, es como el estado deseado para cualquier organización desde el punto de vista de economía basado en este modelo de madurez de economía. Este modelo ya dice que a este nivel ya la economía está integrada con todos los procesos de la empresa. Por tanto, cuando se van a comprar mobiliario, cuando se van a hacer cualquier cambio, transformación, evaluación, desarrollo futuro, se tiene en cuenta la economía como un elemento importante. Forma parte de la cultura organizacional de la economía. Son diseñados y ejecutados programas de economía, intervenciones de economía, con la participación real de todos los trabajadores involucrados que pueden aportar a la solución. Se emplean sistemas de vigilancia para predecir y monitorear indicadores. No sistemas de vigilancia para ver qué ya pasó y qué me ocurrió, que eso es retrospectivo, no. En este caso son sistemas de vigilancia prospectivos. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué tengo que cambiar para que no me pasen las cosas? Y por tanto estoy mirando siempre hacia adelante. Y se promueven y se premian también las propuestas innovadoras. Hasta aquí los 5 niveles de manera general. Ahora, ¿qué aspectos se evalúan en el modelo? Porque no es que usted llegue y dice, esta empresa está en este nivel y en este y en este. No. Hay herramientas y factores que hay que evaluar para al final, basado en esos resultados, poder decir en qué nivel está la organización. Aquí tienen los factores o macrofactores. Hay cuatro grandes macrofactores, que es cultura, integración, ejecutores y vigilancia. Estos son los 4 grandes macrofactores. Aquí pueden ver una descripción de qué significan cada uno de estos macrofactores. Y esos 4 macrofactores se desglosan o se dividen, ya se operacionalizan en otros factores. Por ejemplo, cultura se operacionaliza en el factor o elemento, como quieran llamarle, aceptación y trabajo en equipo. Integración está alineación estratégica, gestión, compromiso y recursos, ejecutores, conocimiento y destreza, responsable, compensación y en vigilancia, indicadores, sistemas de información y evaluación de riesgo. Por tanto, básicamente yo evaluando estos factores que estoy aquí, voy a poder saber cuál es el nivel de madurez de estos macros y a partir de esos macrofactores voy a poder decir cuál es el nivel de madurez de cualquier organización en la cual utilice el modelo de madurez de la economía. Ahora, miren, hay varias herramientas. Aquí les muestro una. Obviamente tampoco tenemos mucho tiempo. Quiero que vean aquí, por ejemplo, el macrofactor de integración con cada uno de sus microfactores o factores o elementos. Y miren aquí los 5 niveles de madurez posible que tiene la empresa. Esta es la matriz de evaluación. Y la matriz de evaluación básicamente me va dando un comportamiento ya específico, ¿sí?, por cada uno de los factores en cada uno de los niveles. Y por tanto esto me ayuda a tener una idea más clara por cada uno de esos factores cuál sería el comportamiento típico de una organización en cada uno de los 5 niveles que tiene el modelo. Aquí tienen el factor, aquí tienen cada uno el macrofactor, los factores específicos, los elementos. Aquí tienen los 5 niveles. Aquí tienen el comportamiento, por ejemplo, del factor gestión en cada uno de los niveles. Y obviamente en la medida que el nivel es mayor, significa que el factor tiene un mejor comportamiento y es el estado deseado. Ahora, ¿cómo se aplica el modelo? Porque está aquí muy bonito, pero ¿cómo se aplica? Voy a tratar de explicarles de forma muy sintética, de forma muy general, cómo se aplica el modelo. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento que lo pueden encontrar en una de las publicaciones que les mostré hace unas diapositivas atrás, donde básicamente el modelo, nosotros proponemos un procedimiento para aplicar ese modelo. Y el procedimiento se divide en 3 etapas. La primera etapa sería preparación, la segunda evaluación y la última plan de mejoras. Hago mucho énfasis en este plan de mejoras porque básicamente el modelo no es evaluar por evaluar, sino es evaluar para generar un conjunto de medidas específicas que me permitan introducir y desarrollar la economía en cualquier organización. Entonces aquí pueden ver cada una de las subetapas. Hay que conformar un equipo de trabajo, hacer un diagnóstico inicial, ver los objetivos que tiene la empresa, formar el equipo. Este proceso o este procedimiento obviamente sigue la mejora continua. Quiero que vean aquí, miren, esto en línea discontinua, por tanto significa
que yo evalúo, si preparo la evaluación, evalúo, mejoro, vuelvo y así sucesivamente. Es como un ciclo de mejora continuo. Aquí quiero que vean aquí abajo que hay dos aspectos súper importantes, que sin esos aspectos realmente nosotros nos hemos dado cuenta en la práctica que el modelo realmente es muy difícil o imposible de aplicar. Y lo primero es el compromiso de la alta dirección. Si la empresa no le da acceso a las instalaciones, si la empresa no le responde las preguntas, si no pone recursos a disposición, no le da tiempo a las personas para que participen en el proceso y no dejan también que no participen los trabajadores, olvídense que es muy difícil o casi imposible o imposible poder hacer una evaluación macroeconómica de este tipo. Por tanto, es importante que estos dos aspectos se cumplan como premisas para poder llevar a cabo la evaluación. Pasos para determinar la madurez. Obviamente estoy tratando de simplificar algo que lleva tiempo, que es un poco más detallado en muy pocos pasos. Primer paso. Tengo que determinar el nivel de madurez de cada elemento del modelo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo esos elementos que les mostré y tengo que ver en qué nivel está cada uno de ellos. Obviamente ahí se aplican cuestionarios, listas de chequeo, mini cuestionarios, la matriz de evaluación, muchas herramientas que te permiten identificar en qué nivel cae cada uno de esos elementos. Segundo, a partir de esos, del nivel de madurez de cada uno de esos elementos, yo ya puedo determinar cuál es el nivel de madurez del factor grande, de los 4 factores grandes. Ahora, ¿cómo lo determino? Hasta el momento, nosotros, basado en la experiencia y en el conocimiento teórico y técnico, hemos decidido que la mejor forma es que el factor grande va a tomar el nivel de madurez del menor elemento. Con pocas palabras, tengo 3 elementos. El que tenga menor nivel de madurez, ese va a ser el nivel de madurez de ese factor. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y por último, determino cuál es el nivel de madurez de la empresa de los 4 factores, cuál es el que tiene menor nivel de madurez y ese es el que se le asigna. Muchos preguntarán, ¿por qué se hace así? Puedo responderlo con más amplitud en las respuestas a las preguntas, pero simple. Usted no puede pasar de un semestre o de un año a otro, ¿ya? Si no cumple todos los requisitos para graduarse. Y por tanto, si usted no cumple una materia o le falta una materia o 2 materias, por mucha puntuación y muy buenos resultados que tengan en las otras materias, si no cumple con esas, no puede pasar al próximo semestre. Es más o menos la misma lógica. Esto lo que trata de hacer el modelo y promover el modelo es que usted no desarrolle un factor más que otro, sino que desarrolle de manera conjunta, integrada, todos los factores de la empresa porque todos van a contribuir al nivel de madurez de economía de la organización. Miren el ejemplo muy simple. Aquí, supongamos que hayamos evaluado el nivel de madurez de cada uno de estos elementos. Miren aquí. Aquí está, recuerden que el máximo nivel es de 5, ¿no? Aquí tenemos esta evaluación. Como pueden ver aquí, el menor nivel es 2. Y por tanto, ¿cuál sería el nivel de madurez de factor integración? Sería 2. ¿Cuál es el menor nivel aquí en ejecutores? Es 3. Por tanto, es 3 aquí. Y aquí, ¿cuál es el menor nivel? Es 2. Y aquí el menor nivel es 3. Ahora, de todos estos 4, ¿cuál es el menor nivel? Es 2. Y por tanto, el nivel de madurez de la empresa es 2. Ahora, caería el nivel 2, lo que significa, esto es una empresa hipotética, que necesitan un medio para prevenir lesiones y comienzan a entender cómo la economía los puede ayudar realmente. Ahora, ¿cómo se representa esto en la empresa? Hay muchas formas de representarlo. Les traigo a continuación algunas. Usted lo puede representar por factor. Miren aquí. El máximo nivel es 5 en un gráfico radial. ¿Ya? Estos gráficos son muy útiles, donde usted se da cuenta que, por ejemplo, en el factor aquí, alineación estratégica, realmente no se ha desarrollado bien y por tanto se debe potenciar más y tomar energía, fuerza, recursos, enfocarse en desarrollar eso. Y así lo mismo pueden verlo para cada uno de los factores del modelo. Aquí tienen, por ejemplo, ya la representación de los 4 macrofactores y pueden ver aquí que, por ejemplo, en ejecutores y en cultura tienen 3 y aquí tienen 2 y 2 y por tanto debería tomarse acciones para mejorar el factor integración y el factor vigilancia. ¿Cómo mejorar a partir del modelo? Que es una pregunta importante que les he vendido y le he creado la expectativa desde el principio de esta intervención, de esta conferencia. Simple, miren. Yo estoy en el nivel 2 y por tanto tengo que buscar la forma de pasar al nivel 3. Así de simple.
¿Qué tengo que hacer? Entonces se recomienda que usted pueda identificarse en qué elementos se pueden mejorar. Vamos a verlo y a partir de ahí poder trazar estrategias concretas y poder priorizar cuáles son los elementos que debo hacer. Vamos a verlo en esta diapositiva de manera muy clara. Miren, aquí tenemos una empresa X, Y, Z, el nombre que quieran ponerle. Aquí tenemos una empresa, aquí están los 5 niveles de madurez y aquí pueden ver el comportamiento que tuvo la empresa. Como podemos ver, esta empresa queda en un nivel 2, porque los menores, si los factores en menor nivel es 2 y por tanto esa empresa realmente está en un nivel 2 de madurez. ¿Y qué tengo que hacer? Este factor que está aquí, ver qué hago para mejorarlo y pasarlo a un nivel 3. Este recurso que tiene y cómo lo paso a un nivel 3 y estos que están aquí también. Ahora lo van a ver animado. Miren. Y por tanto el modelo te permite identificar específicamente para la empresa específica qué se debe hacer para elevar el nivel de madurez. Ya cuando usted vuelva a evaluar nuevamente al cabo de 6 meses, 1 año, 2 años, que eso después le puedo comentar en las preguntas, yo diría, bueno, estos elementos están aquí, ¿cómo hago para lograr pasarlos a 4? Y así voy de manera gradual incrementando el nivel de madurez de la organización. Miren otra forma de representarlo. Esta es otra forma que realmente en la práctica a nosotros nos ha sido muy efectivo. Pueden ver aquí en rojo, ya, que estos serían los factores que debería priorizar la organización para mejorar. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando con el trabajo en equipo? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe mejorar? Ya ese tipo de recomendaciones ya son específicas, aunque hay algunas generalidades y tips que se pueden aplicar, pero obviamente lo bueno que tiene este modelo es que las recomendaciones no son recomendaciones genéricas que sirvan, no, sino que son específicas a la medida. Y eso ayuda mucho a las empresas a desarrollarse. Ya casi estoy terminando, me quedan 3 diapositivas específicamente para terminar y pasar a la sesión de preguntas. Supongamos que nosotros apliquemos el modelo de madurez para evaluar el nivel de madurez de las empresas en Antioquia. Estoy poniendo aquí el mapa de Antioquia y supongamos que evaluemos todas las empresas o incluso evaluemos un grupo de empresas de un sector específico. Sector de manufactura, sector metamecánico, sector de la construcción, el sector que ustedes quieran. Esto nos daría como resultado, ¿no? Geográficamente tendríamos ubicado cuáles son las empresas que tienen tanto nivel, en qué nivel están, cómo eso me sirve. Muy simple. Supongamos que usted es el Ministerio del Trabajo y ya puede identificar en la región de Antioquia, por ejemplo, por poner la región de Antioquia, puede ser en el Cauca o en Bogotá o en cualquier otro país. Yo puedo identificar qué está pasando con esas empresas y tomar acciones que tengan un impacto regional. Fíjense, estamos hablando de la economía para tener un impacto regional, a tener un impacto de país, no de puesto de trabajo como hablamos al principio, no, a nivel regional. Entonces el ministerio, las ARL, las universidades pueden tomar capacitaciones, intervenciones, enfocarse en realmente cuáles son los principales problemas a nivel organizacional que tienen las empresas para introducir, desarrollar la economía, y de esa forma el impacto es grandísimo, o como diríamos mis amigos aquí en Colombia, el impacto es brutal si logramos realmente incorporar esta evaluación macro en nuestras organizaciones. Entonces, con esto estoy terminando y estas son las conclusiones o los 2 mensajes que les quiero dejar a partir de esta conferencia y pasaré a responder sus preguntas. Primero, el modelo de madurez de economía es una herramienta macroergonómica que pueden usarla los practicantes de la economía, que pueden usarla los de seguridad y salud en el trabajo, los que mejoran los procesos, personas en la organización interesadas en mejorar sus procesos de servicios y productivos a través de la economía. Segundo, ahora usted dirá, bueno, sí, muy fácil decirlo, pero vamos, ¿cómo se hace? Claro, esto no es fácil, nada en la vida es fácil, y por tanto, es importante que nos demos cuenta que si queremos lograr resultados consistentes, que duren en el tiempo, que sean sostenibles, que realmente impacten a la organización como un todo, hay que tener un enfoque sistémico y por tanto hay que hacerlo de manera ordenada, de manera planificada.
Solamente de esa forma realmente vamos a lograr impactar. Aquí tienen una figura muy simple. Todos están tratando de remar, pero lo hacen de manera desordenada, planificada. ¿Qué pasa en la práctica? Que los resultados es que el barco se hunde. Por tanto, el modelo de madurez, su valor fundamental radica en que tiene una visión sistémica de la organización y que de forma muy fácil me permite a mí orientarme y decir qué tengo que hacer verdaderamente para introducir y desarrollar la economía. Espero que esta conferencia les haya sido de gran utilidad y muchísimas gracias por estar aquí en estas horas de la tarde. Y entonces paso la palabra a los organizadores del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, conferencista Jordan. Pues en estos momentos abrimos el espacio para la sesión de preguntas correspondiente pues a la maestría en seguridad y salud en el trabajo, donde en estos momentos se ha evidenciado una pregunta realizada directamente por el señor Jaime Andrés Acosta Martínez, donde él solicita desde su experiencia y conocimiento cuál es la razón por la cual muchos profesionales dicen riesgo ergonómico. Esa es una gran Quisiera- discusión. Y hace poco, casualmente, conversando con varios colegas, ¿no? Yo era un crítico del término riesgo económico. Era un crítico fuerte, ¿no? Tengo que reconocerlo aquí públicamente. Y básicamente el término viene de economic risk. En inglés, usted puede escuchar el término economic risk y cuando traduce el riesgo económico. ¿Y por qué yo criticaba? ¿Cuál era la razón por la cual yo criticaba el término riesgo económico? La razón era que riesgo por lo general es algo malo, algo que puede ser malo, ¿no? De hecho, uno dice un factor de riesgo, es un factor que me puede generar algo malo. ¿Sí? Entonces, la economía busca cosas buenas, ¿cómo voy a decir riesgo económico? ¿No? Un poco contradictorio si lo analizamos literalmente. Pero cuando usted va y respondiéndole concretamente la pregunta del señor que la hace, que es muy interesante su pregunta, vayan al diccionario de la Real Academia, de la RAE, y pongan ergonómico, ¿ya? O ergonomía, y se van a dar cuenta que cuando usted pone ergonómico, dice algo que está relacionado o asociado a la economía. Entonces, bajo esa concepción de la RAE, de la Real Academia Española, si es algo que está asociado con la economía, pudiéramos decir que un riesgo económico es un riesgo que está relacionado con la economía. No ni bueno ni malo, sino que está relacionado con temas de economía. Y por tanto, desde hace ya un tiempo, no mucho tiempo, realmente yo creo que sí, que se puede utilizar el término riesgo económico, que anteriormente lo criticaba fuertemente, pero en la actualidad no lo critico y demuestra cómo uno va evolucionando y actualizándose al respecto. Perfecto, conferencista Jordan. Quisiera pues validar si alguna otra persona tiene alguna duda o inquietud respecto a la conferencia del día de hoy. Como digo yo, hablen ahora, acaben para siempre. Pueden preguntar, aprovechen, ¿no? Sí, señor, ese es el espacio perfecto para poder resolver dudas o inquietudes, ampliar información respecto a la maestría, dar a conocer pues todo lo que va enfocado directamente esta área. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, señor, en estos momentos tenemos una pregunta manifestada por el señor Antels Pantoja. Desea saber su definición de ergonomía. Bueno, a ver, mire, el, casualmente le voy a responder de atrás para adelante, ¿no? A veces a mí me gusta responder las preguntas de atrás para adelante. Pronto nosotros, unos colegas, sí, nos sentamos y dada la inquietud de muchos estudiantes y profesionales sobre qué es la economía, las diferentes escuelas que existen, preparamos un artículo que pronto va a estar disponible en español sobre las escuelas de economía. Y ahí van a poder encontrar los diferentes conceptos. Nosotros también estamos trabajando en un proyecto, posiblemente dentro de unos meses van a poder entrar, que es en Ergoyes, y ahí van a poder también encontrar otras definiciones, donde hay varias definiciones de economía. Por tanto, van a ver que la sociedad francesa tiene una definición,
van a ver que la sociedad canadiense tiene otra definición, la sociedad de Estados Unidos tiene otra, la española tiene otra, y por tanto Inglaterra tiene otra, y por tanto hay muchas definiciones alrededor de qué cosa es la economía. En el año 2000, el CUNCIL, el Consejo de la Asociación Internacional de Economía, elaboró una definición que es la definición más aceptada y utilizada a nivel global, que la pueden encontrar en internet o entren directamente a la página de la Asociación Internacional de Economía y ahí van a encontrar la definición. En muchos artículos incluso que casualmente yo he publicado ha incluido la definición. Por lo tanto, lo exhorto a que busque la definición de la Asociación Internacional de Economía, que es la más aceptada y la que realmente más se utiliza a nivel global. Y ahí va a poder encontrar específicamente la definición. Básicamente la economía es una profesión y una disciplina que se enfoca en las interacciones entre las personas y los otros elementos del sistema, y para eso utiliza la información, los métodos, para con el objetivo de lograr optimizar esa relación entre las personas y el sistema para lograr mayor confort, bienestar, seguridad y al mismo tiempo lograr mejorar los indicadores de desempeño, productividad, menos errores, mayor rapidez, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, mi respuesta concreta, hay muchas definiciones que han dado diferentes asociaciones, diferentes actores, autores también. Yo les recomiendo que utilicen la Asociación Internacional de Economía, que es una definición de consenso. Recuerden que el término ergonomía y factores humanos o human factors and ergonomics son sinónimos, porque en muchos países como países de Estados Unidos, Inglaterra, también Nueva Zelanda, Australia, en algunos países que tienen influencia de habla inglesa, utilizan el término human factors. En otros lugares utilizan el término ergonomía, como en Latinoamérica. Ya se pusieron de acuerdo a nivel internacional y se utiliza de manera indistinta. Ergonomía y human factor, los factores humanos, son sinónimos, y por tanto usted pudiera decir qué hacer para introducir los factores humanos en la empresa, y hubiera sido lo mismo que economía. Perfecto. Tenemos 3 preguntas adicionales. Una de ellas la realizó el señor Daniel Torres Medina. ¿Cómo el contexto de los países en vías de desarrollo pueden influenciar la aplicación de la ergonomía en comparación con países desarrollados? Muy buena pregunta. Gracias, Daniel, por la pregunta. A ver, primero, obviamente, como vimos al inicio, los sistemas de trabajo están influenciados por el contexto. Porque una empresa, incluso las mismas transnacionales, tienen el mismo sistema de organización. Por ejemplo, McDonald's tiene su sistema de organización en Estados Unidos, y cuando lo trae a Colombia o a Asia o cualquier país de Sudamérica o Centroamérica, obviamente el contexto cambia. Y por tanto ya ahí hay un primer punto fundamental, y es tener en cuenta el contexto, que es uno de los aspectos que la economía destaca. Hay que tener en cuenta el enfoque del sistema, y el contexto juega un papel importante. Lo otro es que ya hay determinados problemas básicos de economía y seguridad que se han resuelto de alguna manera en esos países desarrollados, y les permiten entonces centrarse en avanzar en otros aspectos que ya no son tan básicos. Lo otro también está dado con las culturas, que tiene que también ver con el contexto. También la normativa legal, cómo influye también ese tipo de aspectos. Muchas organizaciones, como les mencioné, se centran solamente en cumplir con la normativa legal, pero en muchos casos ya la normativa en esos países desarrollados es mucho más exigente. Por ejemplo, los carros, los automóviles, cuando ustedes llegan a Latinoamérica, la normativa de emisión de gases es menos exigente, es decir, los límites son más flexibles que cuando usted va a vender un carro en Europa, porque en Europa los niveles son más exigentes. Y por tanto, todo ese tipo de aspectos hay que tenerlo en cuenta, incluso cuando vienen transnacionales o cuando vamos a desarrollar la economía en los países. También los aspectos geográficos nos hemos dado cuenta, los aspectos culturales, como ya les he mencionado. Entonces son obstáculos, barreras o aspectos que hay que considerar a la hora de desarrollar la economía. Por eso yo considero, y se los digo probado en la práctica, no es el discurso teórico de la academia, se lo digo desde la práctica, considero que el valor fundamental que tiene el modelo de madurez es que me permite identificar en la práctica real qué se ha logrado y qué se puede lograr. Y por tanto, de esa manera, yo realmente las propuestas que estoy haciendo no son propuestas importadas de otro lugar, de otro país, de otras latitudes, que tienen contextos y condiciones diferentes,
Entonces, este modelo puede ayudar a crear y a conocer y a crear un conjunto de conocimientos que realmente es autóctono y que realmente funciona en nuestras economías en desarrollo, que puede ser diferente o también puede ser igual o parecido a las economías o países desarrollados. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta del señor Javier. Solicita, ¿esta metodología ha sido validada ante alguna entidad superior de ergonomía? Bueno, ¿cómo? Por lo general la gente hace la pregunta de validación. Y yo, obviamente, no voy a responder con una pregunta porque no es educado responder con una pregunta. Pero la primera pregunta, ¿qué cosa es validación? Entonces ahí es donde viene un elemento importante. Bueno, yo digo si está validado o no, ¿qué es validación? Hay varios tipos de validación y obviamente no voy a ponerme a hablar de cada uno de ellos ahora porque nos podríamos demorar mucho tiempo. La forma más efectiva que yo siempre le recomiendo a mis estudiantes cuando me hacen esa pregunta, que me la hacen con mucha frecuencia, es que hay dos tipos de validación, no en términos científicos, sino en la práctica, que es lo que realmente demuestra si algo realmente es válido o no. Y la primera es, si el instrumento ha sido publicado en eventos especializados de alto nivel y en revistas especializadas de economía. Ese es el primer aspecto de validación. Cuando usted se encuentra un instrumento por ahí que lo va a utilizar y dice, bueno, ¿en qué lugar lo publicaron? ¿En qué revista lo publicaron? ¿Por qué? Porque eso ya pasa por una revisión de pares académicos que tienen mucho nivel, por lo general, en el tema y conocen del tema y por tanto, si se logra publicar, significa que lo que usted está diciendo realmente es algo que tiene sentido y que realmente tiene un sustento detrás de lo que está planteando. Esa sería la primera recomendación práctica, sin caer en temas académicos de validez predictiva, validez de constructo, de criterio, de muchos tipos de validez que existen. Y la otra recomendación concreta es la práctica. Si en la práctica la gente utiliza la herramienta, si en la práctica la herramienta le sirve, no hay mayor validación, se lo digo de corazón, no hay mayor validación que las personas utilicen en la práctica y digan que les sirvió, que les sirvió, que les es útil. Esa es la mejor validación y es la que muy pocas herramientas logran. El modelo de madurez, afortunadamente, lo ha logrado. No significa que es perfecto, pero sí lo ha logrado y de manera muy efectiva. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta elaborada por la señora Julia Andrea Varela Moreno. ¿Cómo hacemos para sensibilizar a los trabajadores en la ergonomía? Julia, muy buena pregunta. Mira, esto es como como un niño, ¿no? Como tú lo enseñas a caminar, ¿no? Primero, el niño antes de caminar, antes de correr, tiene que gatear. Entonces, ahí mi recomendación práctica, concreta, es empezar a sensibilizar a todos los niveles de la organización. ¿Por qué? Si usted tiene a todos los trabajadores que sean expertos en economía, estoy diciendo algo hipotético, los trabajadores, la presión que le ponen a los jefes es tan grande que se genera un problema, un conflicto. Se puede generar un conflicto potencial. Si los directivos saben qué es la economía, al final los directivos orientan, guían, pero no son los que en la práctica materializan. Tiene que haber una masa de trabajadores que materialice esas acciones que trazan los directivos. Y por supuesto, también hay unos mandos intermedios, mandos medios, que si no tampoco están sensibilizados y conocen de economía, también pueden obstaculizar el proceso. Por tanto, la recomendación concreta, primero, es que se trabaje en todos los niveles de la organización de manera simultánea y con temas diferenciados. ¿Qué significa? Al directivo lo que le interesa es cómo la economía lo va a ayudar a mejorar el negocio, cómo va a lograr mayor rentabilidad, cómo va a prevenir que se gaste más dinero en indemnizaciones, cómo va a lograr que la gente se queje menos, que haya menos rotación de trabajadores, que funcione mejor la empresa. Y por tanto, yo tengo que darle capacitaciones, entrenamiento y explicarle cómo eso realmente lo puede ayudar. Y a los trabajadores tengo que demostrarles cómo ellos mismos pueden participar y cómo a partir de sus conocimientos enfocados en la economía pueden ir mejorando sus propios puestos. Y los mandos intermedios pueden articular todo ese proceso. Por tanto, ese sería el primer paso para lograr. Y la segunda recomendación, entre muchas que le puedo hacer, es que básicamente empezar por las cosas más sencillas. Una vez que demostramos que las cosas más sencillas funcionan, los aspectos más fáciles de intervenir, de mejorar, y funcionan y tienen impacto, eso genera un ambiente, un espíritu positivo en la organización que permite seguir avanzando de manera gradual. No empezar por lo más complicado, sino por lo más fácil y lo menos costoso para que la dirección vea que mejorar en la economía
no necesariamente requiere mucha inversión. A veces sí, a veces no. Depende del caso específico. Muchas gracias. En este caso, pues vamos con las dos últimas preguntas para continuar pues con el espacio directamente del director del programa. Tenemos la siguiente pregunta por el señor Walter Berrantes. Si un obrero realiza un trabajo de pintado y estira su brazo por encima de su hombro para pintar, desde el punto de vista ergonómico, ¿cómo identificaría el peligro y riesgo ergonómico? Adicional a eso, él desea saber, la finalidad es de cómo darle a entender al empleador las consecuencias negativas que adquiere el trabajador por no ver el tema ergonómico. A ver, primero, aquí estamos hablando de... Muchísimas gracias por la pregunta, ¿no? Ahí hay varias preguntas en una sola, pero bueno, voy a tratar de responderlas de forma muy sintética. Primero, los temas de economía física que están relacionados normalmente con las actividades, con las tareas, con los puestos que desarrollan los trabajadores. Básicamente, hay muchos métodos que se pueden utilizar para eso. Ahí pueden utilizar Rula, Reba, OWASP, ERIN, la ecuación de Naos, que obviamente depende siempre del tipo de trabajo específico y en función de eso, esos mismos métodos me van a permitir a mí identificar realmente qué actividades o qué gestos posturales, que no solamente son las posturas, hay muchos factores que me pueden contribuir a una enfermedad. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Walter, que plantea que sí, que hay que sensibilizar y mostrar en términos de costo a la empresa. Eso es lo que hace el modelo y es lo importante del modelo. ¿Sí? El modelo es súper, ultra importante. Ustedes lo dirán que lo estoy exagerando, pero sí, porque es que el modelo es lo que te permite identificar todas esas acciones de manera integrada, que una de esas acciones es aumentar el compromiso de la dirección y por tanto una de esas acciones me va a contribuir a mí a desarrollar la economía. Pero no es la única acción. Hay muchas acciones que hay que realizarlas de manera integrada, de manera simultánea, para realmente desarrollar la organización. Y ese es el valor del modelo, que no solamente se enfoca solamente en aumentar el compromiso, sino qué indicadores tengo, cómo capacito a la gente, cómo mejoro el trabajo en equipo, los sistemas de información, cómo busco la alineación estratégica, cómo integro todos esos elementos, cómo gestiono la economía, quién es el responsable para poder hacer ese tipo de acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que busca el modelo y de alguna forma respondo a la pregunta del señor Walter. Vale, muchas gracias a todos por las preguntas. En estos momentos vamos a realizar la presentación del doctor académico de la maestría en seguridad y salud en el trabajo. Es el doctor en ciencias médicas, el ingeniero industrial Ricardo Bueno, Montero disculpa un momentito Martínez. que lo interrumpa, John. Bueno, Sí, yo señor. me despido antes que ya que termine de presentar a Ricardo. Yo me despido, le doy muchas gracias a todos por estar aquí, por todas las preguntas, por el interés. Y bueno, lo dejo en manos de John, que va a presentar a Ricardo y que les presentará la maestría. Muchas gracias y hasta luego. A usted, señor Jordan Rodríguez, por estar con nosotros y acompañar y resolver las dudas o inquietudes respecto a este tema. Buenas noches para todos. En estos momentos, quien les hablará será el director académico de la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo, el doctor en Ciencias Médicas e Ingeniero Industrial, Ricardo Montero Martínez, quien lleva más de 30 años trabajando en la academia y en el mundo empresarial en los temas que nos interesan. Él realizará una presentación de 10 minutos sobre la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Autónoma, Innovación y Experiencias, después de la cual se responderán todas las preguntas relacionadas con el programa en cuestión que tengan los interesados. Los dejo a cargo directamente del director del programa. Ahora sí. Muy buenas a todos. Me imagino que ya están viendo el comienzo de la presentación. Como tal, vamos a presentar la maestría en seguridad y salud del trabajo. Claro, sobre la conferencia anterior, dos elementos importantes. Primero, el profesor Jordan es el profesor de la asignatura de Ingeniería Económica que se imparte en la
en la maestría y es también profesor de una asignatura que se llama Diseño de Productos, Sistemas y Organizaciones con enfoque económico, que es una de las electivas que usualmente ha sido muy escogida por estudiantes también. Y ese es el lugar en el cual él explica a más detalle cómo se aplica esta metodología en la que hoy hizo la introducción. En segundo punto, hay varias preguntas que se hicieron relativas a cómo hacer para que la gerencia reconozca la necesidad de introducir la economía. Y fíjense cuál es el enfoque que le estoy dando. Cómo hacer para que la gerencia reconozca la necesidad de introducir la economía. Y la respuesta correcta sería, hay que convencerla. Hay que convencerla con datos y con hechos, no con opiniones. Hay que demostrarle a la gerencia cómo hacer, o sea, qué es lo que le va a convenir desde el punto de vista de introducir una intervención económica. Si va a tener que hacer una inversión en economía, ¿cuándo va a recuperar la inversión? Si tiene que aprobar un presupuesto determinado para un programa económico, ¿cuándo lo va a recuperar? ¿Cuánto va a significar eso desde el punto de vista del negocio? Bueno, eso también lo enseñamos en la maestría. En la maestría enseñamos cómo hacer eso. Hay específicamente una asignatura que se llama Gestión de Riesgo, en la cual hay un módulo que tiene que ver con el diseño de intervenciones en seguridad, salud y economía y la evaluación del impacto de esas intervenciones. Entre ellos también la evaluación económica de esas intervenciones. Entonces, forma parte de lo que ofrecemos en la maestría que se aprenda. La maestría en seguridad y salud en el trabajo en Lubao, el contexto en el cual se presenta es que la mayoría de los programas que hay de seguridad y salud en el trabajo o salud ocupacional, los poquitos que quedan, porque hay una ley en Colombia que obliga a que todos los programas se llamen de seguridad y salud en el trabajo. Por eso el nuestro se llama así. La anterior maestría no se llamaba así. Se llamaba de higiene y seguridad industrial. Pero la mayoría de los programas son de facultades de salud, de sus respectivas instituciones, universidades, etc. Se enfocan muchas a temas relacionados con la salud, exceptuando la Universidad Industrial de Santander, que también tiene una maestría que se origina como nosotros en una facultad de ingeniería. Por tanto, nuestra maestría ofrece una gran oportunidad para el enfoque en intervención en el diseño de medidas de control de riesgo, cosa que en una parte, porque no en todas las intervenciones, claro, pero en una buena parte los ingenieros tienen una gran fortaleza en el diseño de intervenciones, de medidas para el control de riesgo. Este es el enfoque de intervención que potenciamos con la aplicación de la ingeniería desde nuestra facultad y departamento de ingeniería de la Universidad de Autónoma. En el contexto internacional son muchas maestrías las que hay, con líneas muy seguidas en todos los países, especialmente los desarrollados. Las que más están impactando el mercado nacional son las maestrías virtuales. Son homologadas por el Ministerio de Educación rápidamente a un costo relativamente bajo. Y bueno, se pierden, por supuesto, muchas veces la particularidad local como tal, pero es realmente el problema. Aquí vemos la cantidad de accidentes de trabajo en Colombia. Los valores hasta el año 2017 siguen siendo elevados, aunque empezó una tendencia a disminuir, y con esta pandemia la tendencia probablemente haga que disminuya más, pero realmente lo que ha disminuido es el nivel de exposición. Más que disminuir los accidentes, claro, si hay menos trabajo y hay más desempleo, pues la gente puede accidentarse menos en el trabajo. Este es el caso de las muertes por accidentes de trabajo en Colombia, que tiene una especie de meseta. Probablemente también bajen un poco por la misma explicación que estoy dando.
El número de accidentes anuales, como ven, son muy parecidos en los últimos años. Las estadísticas del Valle del Cauca, específicamente, la tasa bruta anual de enfermedades profesionales se mantiene, no es que varíe significativamente. En las estadísticas del Valle del Cauca también. Y con esos antecedentes llegamos al objetivo general de la maestría, que es profundizar en las áreas de la seguridad, la higiene y la economía en el trabajo, desarrollando competencias para promover la prevención con el fin de intervenir en los factores de riesgo utilizando controles de ingeniería y organizativos y de acuerdo a la legislación vigente, desarrollando las actividades a través de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que como sabemos, esto es obligatorio, su presencia hoy en nuestro país. Los objetivos específicos, tenemos por aquí suministrar las técnicas y metodologías que permitan estructurar y ejecutar de forma adecuada los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones, proporcionar las técnicas de intervención frente a los factores de riesgo que permitan mejorar las condiciones de trabajo en las organizaciones, suministrar las técnicas y metodologías que permitan liderar los procesos de gestión integral de los riesgos en la organización para el efectivo control de pérdidas, tanto humanas como materiales. El perfil de ingreso, obviamente, los profesionales que son graduados de ingeniería son los que más ingresan en esta maestría, pero también profesionales de áreas afines, así como especialistas universitarios del campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Nuestra experiencia nos da que hemos tenido, por supuesto, mayoritariamente ingenieros en la otra edición de la maestría, pero también tuvimos administradores de empresas, también tuvimos psicólogos, también tuvimos administradores ambientales, también tuvimos hasta una especialista en mercadeo que ingresó en la organización, tuvimos médicos. O sea que realmente nuestra maestría acepta a un amplio campo de especialistas universitarios que estén interesados en la seguridad y en la salud del trabajo, en hacer estudios holísticos y rigurosos. El perfil ocupacional de nuestros graduados, bueno, pueden desempeñarse como profesionales en industrias, empresas de servicio, en áreas de seguridad y salud en el trabajo o afines, en cualquier cargo estipulado en la estructura de la organización, en cargos públicos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, funcionarios del Ministerio del Trabajo, entes departamentales y municipales, también del Ministerio de Salud, que se ocupa de aspectos que tienen que ver con la salud en el trabajo. Pueden ser consultores independientes, trabajar en las administradoras de riesgos laborales, tanto públicas como privadas. O sea, realmente el campo de aplicación, como ustedes saben hoy, se ha extendido bastante este campo de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo con esta pandemia que hemos estado sufriendo. Ha alcanzado una visibilidad mayor. ¿Cómo se estructura el programa? Tenemos un núcleo de fundamentación con 4 créditos, un núcleo de profundización con 18 créditos, un núcleo complementario que también profundiza, ¿no? Pero ya en aspectos específicos que quiera el estudiante, y un núcleo de investigación de 9 créditos, totalizando un total de 40 créditos. Nuestra maestría se puede hacer en año y medio. Está diseñada para que el estudiante la termine en año y medio, o sea, 3 semestres. Claro, va a depender del estudiante, porque el último semestre tiene que hacer la tesis de grado, la tesis de maestría. Y bueno, tiene que estar listo en ese semestre la tesis de maestría. Si se demora más, pues entonces saltaría a otro semestre, pero ya no es un problema del diseño del programa, es un problema del estudiante. Estas son las asignaturas que tiene la maestría. En el primer semestre y en el segundo semestre. Vamos a ver la del primer semestre: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Física aplicada a la seguridad e higiene industrial, Higiene ocupacional y ambiental 1, Gestión de riesgo como tal, una asignatura que tiene que ver con seminario, y estadística y herramientas cuantitativas, que tiene que ver también con la parte de investigación
y con el núcleo de fundamentación también. Ya en el segundo semestre de la asignatura se verá seguridad de procesos muy peligrosos, higiene ocupacional y ambiental 2, ingeniería económica, la seguridad en el diseño de ingeniería y una asignatura que se llama proyecto de grado, de la cual el estudiante debe salir ya con su anteproyecto de grado aprobado, listo para empezar en el próximo semestre la tesis de grado. Entonces, en el tercer semestre tiene dos electivas que va a escoger de la lista de electivas que hay, y aquí están a continuación. Hay electivas en la parte de gestión, en la parte de seguridad del trabajo, en la parte de higiene ocupacional. Ahí están los nombres de las electivas. Las más populares normalmente son este sistema de gestión integrada, el curso de auditor interno del ICONTEC, la gestión de proyectos, el control integral de emergencia y plan de continuidad de negocio, diseño económico de sistemas, ambiente y herramientas de trabajo. Estoy marcando las que han sido elegidas en el pasado. Seguridad e higiene en sectores específicos. Y estas son nuevas. Esta de diseño de controles de ingeniería, estrés térmico y ventilación, diseño de controles de ingeniería en ruido y vibraciones. Y bueno, seguridad e higiene en sectores específicos es esta misma que está aquí arriba, que se corresponde con las dos núcleos de formación. Que en esta no tenemos experiencia de si los estudiantes la van a escoger o no. Las que están marcadas en amarillo han sido las más populares, llamémosle, en los tiempos anteriores en que ofertábamos la otra maestría. Bien, claustro. Son 19 profesores. 19 profesores en los cuales hay ingenieros, hay médicos y hay licenciados en química y licenciados en física. De ellos somos 6 los profesores del UAO a tiempo completo y 13 profesores externos. Todos con más de 10 años impartiendo posgrado. De los 19, 17 tenemos además experiencia empresarial amplia. Cuando digo amplia es que por lo menos 10 años en empresa y muchos tenemos más de trabajo directamente en la empresa. También 9 son investigadores reconocidos en Colombia. 9 son doctores en ciencia de algún tipo y los otros 10 son maestros en ciencia. Ese es el claustro que tenemos. Las líneas de investigación del programa están en seguridad industrial y economía, higiene y gestión de seguridad y salud. En resumen, ¿por qué estudiar esta maestría en seguridad y salud en el trabajo y no otra? ¿Cuál es nuestra opinión? Primero, por su orientación principal al diseño de medidas de control de riesgo y no solo a caracterizarlo. O sea, la orientación a tratar el problema fundamentalmente antes de que afecte a alguien. Segundo, por su orientación mayor de ingeniería más que de salud, a diferencia de casi todas las demás en el país y muchas del mundo. Porque tenemos un pensum novedoso que incluso abarca la seguridad de procesos muy peligrosos que ningún otro programa de maestría conocido en Colombia lo contiene. O sea, esta asignatura fue pionera en nuestra maestría anterior y hasta hoy sigue siendo pionera. Esto no es común que se enseñe en universidades, pero tenemos expertos suficientes para enseñarla. Porque tiene un claustro de profesores con amplia experiencia académica y con amplia experiencia en la vida real, que han ejecutado lo que enseñan. Por la flexibilidad en las asignaturas electivas que le permitirán completar su formación en el énfasis que usted elija. Y porque se hace en año y medio, si usted lo decide así. Y claro, se hace en año y medio, además porque normalmente damos clases los jueves por la noche, los viernes por la noche y los sábados.
si fuera de dedicación a tiempo completo, la pudiéramos hacer antes. Pero trabajamos solo en esos horarios, pensando en que mucha gente que trabaja pudiera tomar la maestría. Y hasta aquí la presentación del programa. Preguntas entonces que quieran hacer sobre el programa. Ahí tienen cómo hacer el contacto a los que están interesados en el programa. Muchas gracias. Preguntas entonces. Muchas gracias, director Ricardo. Pues en estos momentos recuerden que por parte del área de dirección de extensión de la Universidad Autónoma de Occidente estamos en inscripciones, son cupos limitados, donde quisiéramos que todas las personas que estuvieron en esta conferencia sean partícipes de la maestría que iniciaría para el periodo 2021. Dentro del chat dejamos toda la información donde ustedes pueden acceder a toda la información. De igual forma estaríamos muy pendientes y nos estaríamos contactando con ustedes para ampliarles la información correspondiente al programa, resolverles dudas o inquietudes. De igual forma darles un detalle más a fondo respecto a la maestría en seguridad y salud en el trabajo. Quedamos muy atentos, nos pueden brindar toda la información a través de las extensiones que informamos en nuestro chat de YouTube, de igual forma a través del enlace donde ustedes pueden eh, ampliar toda la información correspondiente al programa. ¿Correcto? Entonces quedamos muy pendientes. Actualmente el valor del periodo académico está por un valor de 8.200.000 pesos. Este valor sería otorgado por periodo académico o por semestre. Quisiéramos saber si tienen alguna duda o inquietud respecto a la presentación del director del programa, de igual forma para el tema de admisión a la maestría, para poder pues, resolverle las inquietudes que tengan respecto a ello. Sobre el precio hay que decir que para los graduados de la Universidad Autónoma de Occidente hay una beca del 50%. Efectivamente, director, en estos momentos para los egresados de la institución tenemos un descuento del 50% de descuento. Es una beca que se está otorgando para que puedan acceder directamente a ello. Hay otra pregunta que tiene que ver con los laboratorios. Los laboratorios están complicados en este justo momento. Debido a la pandemia, no estamos haciendo laboratorios físicamente. Nosotros tenemos laboratorios en varias asignaturas y tenemos muy buenos laboratorios en la UAO. Supuestamente a partir del próximo semestre volvemos a una presencialidad limitada y haremos los laboratorios por grupos de estudiantes que sean los que se puedan admitir en el laboratorio con todas las medidas de bioseguridad. Pero es nuestra intención volver a empezar a realizar los laboratorios tan pronto como podamos, tan pronto como nos autorice la universidad. Mientras tanto, los laboratorios se están haciendo también de forma virtual. O sea, se están mostrando en video y por supuesto los estudiantes se pueden quedar con los videos. Todos los equipos que se utilizan para hacer las mediciones, cómo se hacen las mediciones, se simula un laboratorio y se hace el informe de laboratorio con todos los cálculos y con todos los análisis que debieran haber llevado las mediciones que se realizan. Eso es lo que estamos pudiendo hacer con los laboratorios. Repito, tan pronto como nos autoricen, volvemos de nuevo a realizar los laboratorios presenciales. Es una de nuestras fortalezas. Tenemos buenos equipos de laboratorio y tenemos varios laboratorios que nos ayudan en la maestría. No solo el laboratorio de seguridad y salud en el trabajo, sino que tenemos laboratorios de ingeniería mecánica donde hay máquinas de herramientas que nos ayudan. Tenemos laboratorios de ingeniería eléctrica donde hay máquinas eléctricas que nos ayudan. O sea, hay bastante posibilidad de hacer buenos laboratorios.
Sí, señor. Efectivamente, en esos momentos, pues dependemos mucho también de la situación que se está presentando a raíz de lo del COVID-19. En esos momentos, pues parte de las especializaciones, maestrías y opciones de pregrado que está presentando la universidad se está manejando con alternancia, tanto como presencialidad como virtual, dado pues que en esos momentos hay cierta restricción. De igual forma, pues en estos momentos la universidad ya ha sido avalada con temas de bioseguridad. Estamos en el plan piloto. Hay estudiantes de primer semestre que ya han ingresado en el tema presencial, pero pues también dependemos en estos momentos de mucho de la evolución a raíz de lo de la pandemia del COVID-19. Estamos pues muy atentos a ello, de igual forma cualquier novedad que se tenga pues correspondiente a ello, a cada uno de los estudiantes inscritos en la maestría se les estaría informando respecto al retorno directamente a nuestras aulas y al tema de los laboratorios. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? No hay ninguna otra pregunta, al parecer, por el chat. No, señor, por el momento no hay ninguna pregunta adicional directamente de los interesados. Recuerden todos que estamos en estos momentos en inscripciones en la Maestría de Seguridad y Salud en el Trabajo, son cupos limitados y esperamos contar con la participación de todos. Igual forma tendrían todo el apoyo de toda la parte de la Universidad Autónoma y el apoyo directamente del director Ricardo de la Claridad Montero, que estaría pues muy pendiente, y de toda la familia de la Universidad Autónoma, presentes en cualquier duda o inquietud que tengan correspondiente a la maestría. Bien, entonces le agradecemos a todos su participación y ojalá los veamos en la maestría. Bienvenidos sean todos. Gracias. A usted, director Ricardo, por su tiempo, por su claridad y esperamos pues que todos puedan ser partícipes para el siguiente periodo académico y poder contar con, con su presencia. De igual forma pues pertenecer a esta familia WOW. Muchas gracias a todos, que tengan feliz noche.